crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son dos unidades que se parecen mucho porque ambas son de larga evolución. Recuerden que término crónico significa un cuadro que en neumología estamos hablando de 2 años. ¿Listo? Cuando hablamos de la bronquitis crónica, estamos hablando de un componente inflamatorio del parénquima pulmonar, caracteriza también por tos y expectoración, pero entonces decía que la tos de estos pacientes comprende tos y expectoración, pero algo que diferencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que no hay limitación a la función. En otras palabras, el paciente no va a sentir disnea. Va a tener tos, va a tener expectoración, pero no va a tener disnea porque no hay limitación del flujo aéreo. En cambio, cuando hablamos de EPOC, estamos hablando, también en otros libros, pasen por favor. Ya hacemos adelante, así no gritamos. Cuando sea EPOC, el mismo libro lo va a encontrar con enfermedad bronquial obstructiva crónica, y en otros libros también pueden encontrar como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es lo mismo, solamente que varía, depende de la nomenclatura. La característica de esta enfermedad, como se lo pongo en negrilla, es que una vez que comienza a tener disnea, ese paciente siempre va a ir aumentando su disnea progresivo hasta llegar a ser limitante, a no ser que hagamos trasplante pulmonar. Esta enfermedad de EPOC es mejor que empecemos a diferenciar entre lo que es un enfisema. Recuerden que el enfisema, cuando hablamos de semiología, es ese tórax con diámetro diferente, anteroposterior aumentado, y decimos el tórax enfisematoso, que puede ser un eco, que puede ser un asma. Pero desde el enfoque de la enfermedad pulmonar ya nos vamos a referir al término de enfisema, ya no a las características morfológicas de la estructura de la caja torácica, sino más bien los cambios propios que están ocurriendo en el parénquima pulmonar, como vamos a ver más adelante. Estos cambios pueden ser panancilar o centroacilar, dependiendo de las características, si es solo por una reacción inflamatoria o porque hay un déficit del alfa-1 antidepresiva. De ahí que debemos tener claro, ambos se parecen. Ahí es la dificultad. Cuando está empezando el cuadro de EPOC, no tiene todavía limitación de flujo. Si tiene tos, si tiene expectoración, pero como es inicial, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con los pacientes para detectarlo de manera temprana. El hecho de ser fumador, por ejemplo, ya esa persona va a ser bronquítico crónico con seguridad por legislación, pero puede ser que haga esto o no. No todos los fumadores hacen. De ahí que nosotros tenemos que tomar en cuenta estas características. Recuerden, no es el enfisema de semiología. Aquí es el enfisema, el término histopatológico, cuando tenemos un pedazo de parénquima pulmonar, y obviamente que lo ideal no es llegar a este momento de que
tenemos una identificación clara de los cambios de estructura, sino lo ideal es de manera temprana. Es decir, basta que fume para poder decirle, señor, usted mire, ya está desarrollando un enfisema, aunque no esté muy clara la imagen. Entonces, la mayoría de los pacientes, su diagnóstico no es clínico, me refiero al enfisema. ¿Okay? El enfisema lo vamos a ver ya sea por imágenes, en una tomografía de alta resolución o a través de una biopsia, ¿no? Entonces, pero normalmente lo tenemos que diferenciar. Y tenemos que diferenciar de otras patologías que también dan tos, expectoración y disminución del flujo aéreo sin que sea eco, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, por ejemplo, una crisis asmática, que pueda dar cambios similares en la etapa de remodelación. Entonces, lo que tenemos que ver, cuando diferenciamos entre un asma que ya hemos visto, el asma es reversible. Hay su compuestos del proceso, usamos las medicaciones, el asma, el SAMA o el corticoide, y este paciente revierte. En cambio, el paciente con EPO difícilmente va a revertir. Tenemos que tomar en cuenta que en el tiempo de evolución de las patologías pulmonares crónicas, muchas de ellas van a terminar desarrollando bronquiectasia. Vamos a ver un tema específico que es la bronquiectasia, que es la dilatación anormal de los bronquios. Acá adelante, señorita. Más cerca. Esa es una de las características que tenemos que ver. Y al final, esta limitación está traducida por una fibrosis, pero es diferente a la fibrosis quística, como vamos a ver. La enfermedad pulmonar afecta no solamente el parénquima, afecta el bronquio, afecta el alveolo, afecta los vasos, como vamos a ver en segundos. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Mire, el 80 al 90%, el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Por eso es que un paciente fumador tiene tres opciones si sigue fumando. Opción 1, hola. Un fumador que va a llevar, sí o sí, si no deja de fumar, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el cáncer, que puede ser de pulmón o que puede ser de la boca. De ahí que nosotros tenemos que tratar y recomendar en las campañas de salud que hagamos el laboratorio del tabaco. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, honestamente fuman menos de 10 cigarros al día? Uno. Menos de 5. Bien, son pocas personas que fuman, eso es bueno. Primera cosa, para los que fumen, lo ideal es que no fumen delante de las personas, porque todos van a querer ser como ustedes. Ustedes son un ejemplo, yo también quiero ser médico, yo también quiero ser universitario, entonces van a ver fumando, las personas les va a copiar para querer ser igual. Por eso es que nosotros los médicos no podemos decir al paciente deje de fumar y esto es un caretillo, porque no es lógico, es una incoherencia. Lo bueno es que eres joven y a partir del tema que terminemos te vas a dar cuenta si vale la pena o no seguir con el tema del hábito del cigarrillo. Porque cuando hablamos del tabaco, no estamos hablando solo del fumador activo, que es la persona que fuma, sino también el fumador pasivo. Las personas que están al lado de alguien que está fumando se convierten también en factores de riesgo para esa persona. Por eso es que generalmente en Bolivia hay una ley en contra del tabaco. Yo creo que uno de los candidatos le peló a buscar de cómo dar impuesto para el vicio. Decía, no, pues no había una autoridad, debería buscar que se cumpla la ley. En Bolivia hay la ley antitabaco, prohibido fumar en lugares públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro que está llevando a disminución es el tema de las cocinas en leña. A Dios gracias, ya casi no hay señoras o familias que vivan de leña, ¿no? Cada vez hay mejores condiciones para las personas, a no ser que vivan en el campo. Pero eso lo vemos reflejado en las personas mayores. Nosotros
encontrar personas de antes, 30, 40, 50 años atrás del campo, y que no tenían las condiciones de tener gas domiciliario y seguían cocinando con leña. Ahí hay un conflicto. Lo que sí está aumentando son las imposiciones laborales y la contaminación atmosférica. Y hay algo que deben considerar que suma más, que son los factores genéticos, y como es el déficit de una proteína, la alfa-1-tripsina, que esa es la que favorece las características de nuestro alveolo parénquima, en el cual tenga esa elasticidad de confianza cuando tenemos la inspiración y la expresión. Por eso es que uno dice, ¿cómo es posible que una persona joven esté con EPO sin ser fumador? Claro, esa persona nació con el déficit de la proteína, entonces no va a esperar que tenga los años de avance para desarrollar la enfermedad. Esta es la curva para convencer a las personas que fuman o no fuman, en la cual normalmente en una persona no fumadora vamos teniendo disminución de la capacidad de los volúmenes respiratorios. Por eso que generalmente los futbolistas profesionales después de cierta edad ya no pueden rendir de la misma manera. No es porque no tengan el entrenamiento, ¿no? Sino que es parte del desarrollo normal del organismo ir fluyendo. Pero si son fumadores, miren cómo esta curva va cambiando. De que ayuda a dejar de fumar, ayuda a dejar de fumar. ¿En qué momento? Obviamente, mientras más pronto dejo de fumar, menos problemas vamos a tener con esta tasa de disminución de la capacidad del volumen. Y esto lo medimos a través de la espirometría, que es versus 1, hablamos de método complementario, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y esto va cambiando de 100 ml por año que va disminuyendo. Entonces, si nosotros comprendemos estas características y aún el paciente no tiene la desventaja de ser ya dependiente de nicotina, porque eso es una de las cosas que es difícil a veces para el paciente. Cuando eres dependiente de la nicotina es como una adicción a una droga, no puedes dejar porque te sientes mal. Entonces, ideal de manera temprana, pero igual hay mecanismos para bloquear esa adicción a la nicotina de parte del cerebro. Hay que recomendación, sí o sí debemos recomendar en la comunidad, si queremos evitar estos tres problemas que es bronquitis crónica, EPO y cáncer, es el abandono del tabaco. En eso no hay duda. En todos los casos de EPO está asociado al consumo del tabaco. Pero fíjense, solo el 15 a 20% de estos pacientes que fuman desarrollan la enfermedad. Es decir, que tienes un 75-80% que no a la EPO, pero sí va a ser bronquitis crónica. ¿Y en qué porcentaje va a desarrollar cáncer? Eso ahora muy bien lo tenemos muy claro porque nos faltan estadísticas. Entonces, vamos sumando. Nuestro medio, por ejemplo, este año no hubo un chequeo famoso de la contaminación de luz, pero sí se está establecido. Le decía de la enzima alfa-1-antitrisina que ya desde la época del 60 empezó a detectarse porque había una característica familiar. Pronto en un grupo familiar comenzaban a desarrollar enfisema pulmonar. Recuerden que de enfisema cuando me refiero, me estoy refiriendo a la anatomía patológica, no al enfisema del tórax enfisемatoso. Hay que diferenciarlo. Que asma, en su etapa avanzada, era un tórax enfisемatoso, pero no tiene en la anatomía patológica, recuerden lo que hablamos, llegamos al remodelado, pero no llegamos a tener esos cambios, esas destrucciones de los tabiques como es el enfisema centrorenal o el plano asinal. De ahí que otro elemento que se considera que tiene relación es el tema de las infecciones en niños. Los niños que tienen procesos a repetición virales o bacterianas, bronquitis o neumonía, a la larga tienen un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. ¿Y esto cómo lo vemos? Cuando estamos mirando desde el punto de vista histopatológico, vamos a ver que lo que hay es una hiperrespuesta en
parecido al que vimos en la clase anterior cuando estábamos hablando de asma, en la cual hay una hiperreactividad bronquial y atopía, aunque existe un grupo de pacientes asmáticos, yo soy casi porque no tienen ese patrón. Ahora, acá adelante. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, si tomamos estadísticas de Estados Unidos que manejan buenos datos, el ECO va aumentando su nivel. Está detrás de la cardiopatía del cáncer, la ACV, el ECO. Fíjense, el 2000, estos datos han ido aumentando, casi 3 millones de muertes en el mundo por ECO. ¿Cuál es el problema que tenemos? No solamente la muerte, sino que un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un paciente que ya no puede trabajar porque se cansa, entonces termina muchas veces hospitalizado, consumiendo recursos, y uno dice, ¿cómo es posible que lleguemos a esto si la única medida es fácilmente dejar de vender tabaco? Si fuera así, lamentablemente las tabacaleras pagan un cuerpo. Si ustedes se fijan, no hay una película en la cual no hay la linfa humana. Y uno dice, ¿por qué necesita la trama un fumador? No hay. Y eso es lo más probable, digo probable, no lo he leído, solo me imagino, que es lo condicionado. Porque uno cuando es joven quiere parecerse al actor de la película. Entonces, si fuma, yo también fumo. Entonces, lamentablemente, la cantidad de impuestos que se pagan y promociones de películas, vamos a ver que eso es un estímulo visual y un condicionamiento para que consuman el tabaco. Porque ¿qué tiene el tabaco? Cuando yo fumé la primera vez, casi me muero por sensación de ahogo. Pero también me sentía grandote, la cartilla más grande me la compré con el cine. Y eso es porque copiaba la película. Entonces, hoy, si ustedes se fijan, cambia el sabor, no saborea las cosas bien, está teñido, uñas, dientes. Uno le busca, ¿qué beneficio? Ah, no, yo me siento bien, fumo un cigarrito y voy al baño. Está condicionado, un reflejo, un médico como médico. Pero nosotros como médicos debemos de tratar de recomendar, porque mañana ustedes van a ser, algunos de ustedes, ministro de salud, en el cual debemos trabajar para proteger nuestra población. Fíjense cómo va subiendo la tasa. Miren, comparemos ya los problemas de cardiopatía, lo estamos mejorando, la presión alta la mejoramos, los cables mejoran, los accidentes cerebrovasculares, o sea, hay medidas de prevención que estamos también disminuyendo, pero el ECO, fíjense cómo va esa tasa de descenso. Y eso es porque no se ha podido erradicar el tabaco y además los contaminantes ambientales, cada vez más vehículos, cada vez más fábricas. Entonces, eso es un factor que favorece. En uno de los días a un congreso me llamó la atención, en una estación de metro, al aire libre, había un cuartito, un aire acondicionado para los fumadores. No podía fumar afuera, a pesar que era al aire libre, no. Pero sí te daban un cuartito con aire acondicionado, con todo, y ese humo del tabaco no salía afuera. ¿Sí? Estamos hablando de un país que protegía a su gente, pero a su vez le daba las condiciones para ese vicioso, porque es un vicio al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque hay dependencia a la nicotina. Por eso que vamos a ver que el tratamiento del antitabaquismo o del tabaco no es tan simple como darle una receta por favor de fumar. Les comentaba en la clase anterior que tengo un compañero que en una cartera tiene el cigarro y en la otra cartera tiene su broncodelatador. No hay forma de convencerlo que su asma mejoraría mucho, porque el tabaco, la adicción a la nicotina es mayor. Entonces, resumen, tabaco es la principal causa, ¿sí? 1.1 billones de fumadores en el mundo. Imagínate la cantidad de dinero que significa ese paciente. ¿Cuánto te cuesta una cartera? ¿1.50 per cigarrillo? ¿Cuánto cuesta una carretilla? Depende cuál. Casino, LM, Malboro. Y ahora que lo hacen todavía más interesante, si ustedes se fijan, vienen los actives. Vienen en el filtro, mordés y tenés no es que esté haciendo propaganda del cigarro, pero cada vez mucho más cómodo, agarrarte mejor
te lo mezclan con menta, te lo mezclan con maní, y sin embargo no es que le quite el sabor. A eso le cambiamos por los vapeadores. Los vapeadores cada vez están mostrando estudios que también es nocivo, igual que el tabaco, que es más pintudo, más elegante, más fashion, todo lo que ustedes quieran, el daño que tiene. Entonces, ustedes, los médicos, futuros ministros de salud, debemos trabajar para tratar de bloquear este daño en la flora. Cuando agarramos un microscopio, tocamos un tejido y llevamos para hacer un estudio anatomopatológico y histopatológico, vamos a ver que el EPO afecta todo el nivel. No es solamente como el asma. El asma nos afecta a nivel de bronquio. Broncoespasmo y ahí acá. No hay nada de EPO. En cambio aquí tenemos desde arriba hasta los nervios, hasta los genitales están alterados. En la mayoría de estos pacientes, aunque al inicio son asintomáticos, vamos a ver que toda la estructura del parénquima se va a ver alterada. A nivel de los bronquios, lo llamativo es el incremento de las glándulas mucosas. Por eso es que el paciente es similar al tosedor crónico, a la bronquitis crónica, porque en ambos hay la hiperproducción de glándulas mucosas. Hay engrosamiento de la capa muscular que no ocurre en la bronquitis crónica. Vamos a ver que lo más característico a nivel del bronquio es la capa glandular. Por eso es que el paciente tiene hipersecreción. El bronquítico crónico también. El bronquítico, el fumador se levanta en la mañana y lo primero que hace es el toilet matutino, dice libre, que lo que pasa es que al estar acostado, toda esa secreción se está acumulando acá. Cuando se sienta, la saca, porque está de manera continua produciendo. A nivel de bronquiolos, que son las vías ya de conducción, fíjense cómo comienza también a provocarse el daño, porque en el epitelio va a haber cambio en las células calciformes y metaplasia de células escamosas. Aquí algunos dicen que es el inicio del cáncer pulmonar. En la pared, el estado inflamatorio lo vas a ver porque característicos son los neutrófilos, linfocitos y macrófagos. Y cuando va más avanzado el cuadro ya comienza a destruirse, dándote la fibrosis, aumentando la cantidad de músculo liso y disminuyendo la capacidad de los alveolos. Fíjense en una radiografía, en una fotografía, cómo lo vemos los vasos, cómo vemos la pared de los bronquios. Fíjense. Y estos cambios va a llevar con el tiempo engrosamiento, porque va a llevar a disminución de la luz. Por eso es que aparece la limitación al flujo de aire. No es como en el asma, contracción, doy el medicamento, lo libero. ¿No? Aquí, por más que yo le dé plasma, sarna, corticoides, combinados, que sí lo hacemos, pero no ayuda mucho, porque el daño está debido a esos cambios inflamatorios. ¿Qué pasa en el parénquima pulmonar? ¿Qué pasa en los alveolos? Lo más característico es lo que decíamos, el epicelio, esos cambios en la estructura de los alveolos, que son su agrandamiento. Y aquí vas a ver que esta unidad, que es ácido, o puede ser un formato centroacinar, cuando son zonas localizadas, o puede ser un panacinal. ¿Y por qué comienza a deformarse estas alteraciones? Porque los conductos alveolares comienzan a destruirse, la estructura de su pared del alveolo también comienza. Entonces ya no hay esa forma característica que tenemos un alveolo que se llena de aire, no comienza a deformarse esa estructura. Y lo más complicado es cuando ya tenemos un panancinal o un panlobuliar. Aquí todas las estructuras van a estar. Y esto lo tenemos en imágenes. Hoy en el grupo de imágenes hemos visto un paciente, a alguien le tocó una tomografía de un paciente con él. Tenemos bastante para mirar. En el panancinal, tanto arriba como abajo, el cambio es homogéneo, la lesión es homogénea. Y fíjense que el panancinal es típico de los óxidos, los alfa-1-antitocinas.
pero no significa que en los fumadores no se presente. Bien se puede presentar esta forma pura, aunque en mayor proporción el centro acilar. Y esto es lo que preocupa a nivel de los vasos. Como el paciente comienza a tener déficit de intercambio gaseoso, como respuesta, nuestros receptores generan una vasoconstricción para tratar de mejorar a través de la perfusión, porque la difusión es la que comienza a alterarse, pero con los mecanismos reflejos para tratar de compensar, y lamentablemente llega un momento en que esa perfusión comienza a darnos la hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar normalmente la presión es hasta 5, 2, paciente con 15 milímetros de mercurio ya es un paciente hipertenso pulmonar. Y eso, como hay una resistencia, el circuito izquierdo, el circuito derecho, comienza a provocar lo que se conoce el core pulmonar. Y por eso es que en ocasiones no puedo hacer el cambio solo del pulmón, no tengo que hacer trasplante de corazón y pulmón, porque ya el daño del pulmón por esta hipertensión pulmonar también está acentuado. A nivel bronquiolares, fíjense, a nivel del epitelio, esto comienza a dañar las terminaciones nerviosas. De ahí se habla de la teoría proinflamatoria neurogénica, debido a que la liberación de todos estos productos en el tabaco por el humo del tabaco comienza provocando esta lesión, y esos receptores comienzan a detectarse de manera temprana y son daños. Por eso es que lo ideal es no llegar a la etapa fibrosis, que esos alveolos estén bonitos, que sus paredes estén bien, sino que cuando estamos avanzando, lamentablemente el alquitrán que consumimos entre los nitratos y las insulinas que trae no lo limpia el cuerpo, lo va acumulando. Si algo que no puedes limpiar es lo que le metes al cuerpo, a excepción del hígado, ¿no? El hígado te ayuda a limpiar un poco, el riñón te ayuda a limpiar, pero lo que entra a tu pulmón se queda en tu pulmón. De ahí que cuando comience ya a haber estos cambios, vamos a tener la destrucción de esos tabiques y vamos a ver que en el centro lobular o en el cambio encina es mucho más complejo y más frecuente. Por lo tanto, todos estos cambios que llevan a la fibrosis pulmonar es simplemente por ese desbalance en las proteínas que te favorecen la formación como las que te favorecen la destrucción, porque hay un balance, ¿no? Las proteasas. Lamentablemente esta reacción inflamatoria continua termina dando este balance y el organismo termina provocando fibrosis, porque el tejido que se daña en el pulmón, que además está favorecido por el daño de nuestros propios glóbulos blancos, tróficos, porque ellos están detectando a nivel de las moléculas estas contaminantes vegetativas que traen el tabaco, comienza a atacar ellos mismos y eso suma un factor de daño mayor. Por lo tanto, este desequilibrio contribuye en ese déficit, eso ya no es solamente la falta de, sino también los cambios por esta sustancia proinflamatoria que está liberándose en el cuerpo. Entonces, fíjense, bronquio, bronquiolo, parénquima, vaso, nervio, no se salva ninguno de los tejidos al efecto inflamatorio que hay. Entonces, cuando miramos solo el enfisema, en sí, esta teoría que estamos hablando, revisando los procesos inflamatorios, no solamente se explica por alfa-1-antitocina, sino que la liberación de estos radicales, el humo del tabaco, la cantidad de sustancias que tienen estos radicales libres, inhibe la lixidosidasa, que esto altera la elastina y el colágeno, y el proceso de reparación del tejido pulmonar se va a ver afectado. Entonces, la hipertensión pulmonar, cuando ya tienes un paciente con hipertensión, aunque por suerte tenemos una medicación que está favoreciendo, que es el sildenafil, no tanto el tadalafilo, ¿no?
Entonces, todos esos cambios, querido amigo, te va a llevar, lo vas a ver reflejado en la mecánica ventilatoria. Por eso que les digo, lo diferencio con la bronquitis crónica u otras enfermedades, porque una vez que se presenta limitación de la función respiratoria es irreversible. Si sigue fumando, va a ser más grave. Deja de fumar, disminuye, pero no se frena. Ya el cuadro, el daño, ya está definido. De ahí que el aumento de esa resistencia al flujo aéreo. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hay es un broncoespasmo, recuerden que hay una hiperactividad de esas glándulas mucosas. Esas glándulas mucosas además pueden ocasionar tapones, esos tapones pueden provocar atelectasia, lo cual va a llevar a que esa función pulmonar puede estar más comprometida, ya sea por la alteración de la musculatura o ya sea por etapa final, cuando ya no hay la estructura normal de ese alveolo que se requiere para el intercambio gaseoso. Y esto lo vamos a ver fácilmente, lo medimos en el tema de la espirometría. Vamos a ver siempre la espirometría si estamos con un patrón de tipo fibrótico o un patrón de tipo obstructivo o un patrón mixto. Porque cuando ya me baso en la gasometría para ver la función, ya lamentablemente el daño ya es marcado. Un paciente con una PO2 baja crónica va a llevar después a una PSO2 crónica, lo que va a llevar a un pH. ¿Cómo va a estar el pH cuando se incrementa el dióxido de carbono? Ácido. Entonces vamos a llevar a una acidosis respiratoria. Ese parámetro nos orienta, pero no necesitamos estos parámetros. ¿Cuál es el primer parámetro que nos dice? Anamnesis, el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo hace que está tosiendo? ¿Cuánto tiempo hace que fuma? ¿O qué factores de riesgo va a determinar? ¿Cómo empezó su tos? ¿Desde cuándo está con la expectoración? Y estos pacientes, además, pueden presentar complicaciones de sobreinfecciones, porque al estar alterada la estructura de ese parénquima pulmonar, obviamente su sistema de defensa también está alterado. Entonces te hacen neumonías a repetición, bronconeumonias te hacen a repetición. Entonces, en general, va jugando con el paciente y el paciente va cambiando de médico porque él quiere que le solucione. Sin embargo, no podemos solucionárselo porque no hay nada para hacer, ¿no? Cuando ya está la fibrosis, cuando ya está la disfunción. Por lo tanto, jóvenes, la curvopresión, la pleximografía que puede ayudar, en general, con una anamnesis clara. ¿Tenés duda o qué? Hay opciones de una tomografía de alta resolución, puede orientarte para convencer. Yo no necesito convencerlo, el paciente es el que tiene que convencerse, porque a veces nosotros que ocupamos el diagnóstico y el problema del paciente si hace caso o no hace caso. Eso no es correcto, porque el éxito no está en ser capo, en tener el diagnóstico y saber el tratamiento. El éxito está en buscar la adherencia del paciente, convencer al paciente que deje de fumar. Mientras más temprano, porque después ya no va a tener opción. Y hay pacientes, tenía una paciente el otro día en una clínica hospitalizada, se escapaba para fumar, está hecha bolsa, pero no podía dejar de fumar. No le importaba. Tampoco me subía hacía mucho porque ya estaba en fase terminal. Ya estaba en fase que hasta para levantar la cuchara necesitaba oxígeno. Pero por más que le pongamos oxígeno, no hay el intercambio. Por lo tanto, si nosotros revisamos todas esas características del paciente en base a los estudios biométricos, nos va a ser más fácil tratar de comprender por qué esos pacientes son con tórax enfisемatoso. Justamente por esa fibrosis, justamente por esa destrucción a nivel de los alveolos. Y eso lo vamos a ver con los valores de la espirometría. Por eso les digo, es importante recordar cuánto es el volumen inspiratorio forzado, cuánto es el volumen tidal o el volumen corriente para una persona en base a su tamaño. Y no va a ser sobre el peso real, sino sobre el peso ideal, que es lo que tenemos que tratar de ver
Y lamentablemente este grupo de pacientes, cuando tratamos de ayudarlo, conectarlo al ventilador, lo que menos queremos es conectarlo al ventilador, porque después nos salen del ventilador. Somos oxígeno dependientes. Entonces, cuando decimos, a veces hay situaciones en que, ok, vamos con el ventilador, pero sabemos que va a ser muy difícil sacarlo porque no pueden respirar, no hay pulmón, no hay esa confianza. Por más que terminen los músculos de tanto esfuerzo aplanarse, el diafragma, vamos a ver en la radiografía cómo se empieza a aplanar, porque ya pierde su elasticidad, de tanto esfuerzo para tratar de vencer esa mecánica, terminamos con esos daños. De ahí que nosotros nos orienta mucho cuando estamos viendo la espirometría. En etapa inicial, la relación ventilación-perfusión, recuerden que es por la misma cantidad de volumen de aire o de oxígeno versus la misma cantidad de sangre circulante. Pero si tienes un paciente donde hay un shunt, ¿por qué? Porque hay una hipertensión pulmonar, esos alveolos están destruidos, este coeficiente no va a ser igual, porque no hay la cantidad de oxígeno o de volúmenes de aire apropiado. Y el corazón, el organismo, trata a través de forzar al corazón y que haya mayor cantidad de volúmenes para tratar de compensar. Después viene la etapa de la poliglobulia. Como no hay buena cantidad, entonces ¿qué hace el organismo? Más glóbulos rojos para tratar de tener más transportador para que llegue al tejido. Se va haciendo un círculo en el cual no mejora nada. Por eso que estos pacientes van a ver lo que vimos en semiología, los famosos sopladores azules y los sopladores rosados. ¿Qué grupo serían estos pacientes? Los sopladores azules, es decir, son pacientes cianóticos. ¿Por qué le dicen sopladores? Recuerdan en semiología, porque el paciente, para tratar de mantener mayor tiempo el aire dentro del alveolo, hace una autopipa. Mientras más está haciéndolo así, más tiempo se queda en el organismo ese oxígeno para tratar de caminar. Pero por más que terminamos con esa característica, el problema es a nivel del alveolo, a nivel del parénquima, se van haciendo esa destrucción del tabique con el pamicinar, que es peor cuando ya son todos los pulmones. Por eso les digo que es triste esta enfermedad, porque cuando estamos en esa etapa avanzada, no hay mucho que podamos hacer, a no ser que tengan los recursos o un buen seguro para un trasplante corazón y de pulmón, porque hay pacientes que tienen un buen seguro, pero no son todos, en nuestro medio es algo muy raro. De ahí que cuando estemos valorando todos estos aspectos, no se olviden la capacidad de LCO, capacidad de transporte de dióxido de carbono, que son elementos que estos pacientes van a estar con tendencia a la hipercapnia. Son tóxicos y también son hipercapnios, porque si no hay opción de alveolos que puedan tener la liberación de gases, obviamente el gas se va acumulando, y por más que el paciente trate de aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar la perfusión, aumentar el autopic con los sopladores o con la poliglobulia, terminamos igual con ese déficit de falta de oxígeno. Y esto lo vemos, lo vamos a ver en la práctica en el hospital, rara vez nos llega, pero llega, no es un lugar raro, llega todavía, lo vamos a visualizar. Y lo que hay es la tendencia que todo el mundo le dice a un paciente es época, y no todos los pacientes son épocos. Eso hay que diferenciar, no es lo mismo una fibrosis pulmonar que un fallo. Lamentablemente, con el tema de la neumonía, hoy